Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última clase antes de iniciar las vacaciones, ¿verdad? Después de vacaciones vamos a... La primera clase va a ser el parcial. Entonces ustedes van a venir a hacer su parcial. Eh, el material es todo lo que hemos visto en la clase, ¿verdad? Yo ya les he subido la presentación de la clase anterior. Eh, Espero subirles este día la presentación de esta clase y solo lean las presentaciones. Hemos visto, han sido 5 clases, ¿no? Han habido 2 clases de la Unión Europea, hemos tenido una de Mercosur, esta que vamos a tener, y otra que fue la primera de esta unidad, que era sobre aspectos generales del derecho de integración, ¿no? Son 5 clases serían las que estarían sujetos a evaluación para el próximo parcial, que es después de vacaciones, o sea, el primer viernes cuando vengamos de vacaciones. Así está programado. Lean las presentaciones, que de ahí voy a sacar el parcial. Las 5 presentaciones. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, de hecho. Vaya, Sí, perfecto. Vaya, entonces, vamos a iniciar la clase. Vamos a seguir con el proceso de integración de Sudamérica. En la clase anterior, el viernes anterior, vimos el proceso de integración de Mercosur. Hoy vamos a hablar de un proceso de integración más amplio a la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que este proceso de integración no es regional de Sudamérica exclusivamente, sino que incluye otros países de Centroamérica, del Caribe y México. Este proceso, como su nombre lo indica, Asociación Latinoamericana de Integración, básicamente el objetivo es crear una zona de libre comercio en las Américas, pero en América Latina. No incluye Estados Unidos ni Canadá. Sería de México hacia la Patagonia, Argentina, Chile, pasando por el Caribe, que esos son los países latinoamericanos. Entonces es un proceso más agresivo, diría yo. En relación a Mercosur, el SICA, al SICA y el CARICOM. El CARICOM es un proceso de integración que tienen los países del Caribe. Todos los países del Caribe forman parte del CARICOM. Cantidad de países que, por cierto, tienen mucha incidencia a la hora de votar, de elegir el presidente de la Organización de Estados Americanos, porque son bastantes países. Esos países son los que definen quién va a ser. Entonces, bueno, es el mismo esquema que tienen estos procesos de integración. Todos son similares, ¿verdad? Pero este tiene la salvedad, como les decía, que pretende crear una zona de libre comercio en toda América Latina. Sé que es más amplio que el Mercosur y que el SICA y el CARICOM.
y otros procesos más pequeños que se han quedado estancados, como UNASUR, ¿verdad? Que solo tiene 4 países, ¿no? Les decía la vez pasada, eh, Bolivia, Venezuela, Surinam y ¿cuál es el otro? Siempre me olvidé ese, pero está a la par de Surinam. Esos países, esos 4 países, conforman lo que es UNASUR, pero ese proceso de integración se ha quedado estancado. Se ha quedado estancado porque por cuestiones meramente políticas, ¿no? Porque ese proceso se originó en Venezuela. Ahí fue donde se firmó el tratado fundacional y entonces, bueno, no hubieron presiones de Estados Unidos cuando estaba el presidente Hugo Chávez y recién había ingresado el otro presidente, el que está actualmente. Entonces, solo quedaron esos 4 países. Y bueno, Guyana es el otro país, Guyana. Bueno, entonces estos países, ese proceso básicamente está estancado, por eso no solo hicimos referencia al proceso en sí. Pero de la Asociación Latinoamericana de Integración es un proceso activo, más amplio, y que su objetivo principal es crear una zona de libre comercio en toda América Latina. Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Está conformado por 13 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos países representan 20 millones de kilómetros cuadrados, imagínense, 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. Es un mercado bastante amplio y ustedes pueden ver que la mayor parte son países de Sudamérica, pero podemos ver a Cuba y podemos ver a México y a Panamá. Cuba es un país del Caribe, ¿verdad? México es de Norteamérica, Panamá es de Centroamérica. Entonces, estamos hablando que de los 13 países, 10 son de Sudamérica y 3 son de diferentes regiones de América Latina: México de Norteamérica, Cuba de las Antillas o del Caribe, y Panamá de Centroamérica. El tratado fundacional de este proceso de integración fue firmado en Uruguay, en Montevideo, en 1980, el 12 de agosto de 1980. En ese tratado se establecieron los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. Esos son los principios que rigen este proceso de integración. ALADI. Y como les decía, el objetivo es crear una área de libre comercio que mantenga preferencias económicas para los países de la región o los países miembros de la asociación. O sea, el objetivo es crear un mercado común latinoamericano mediante 3 mecanismos que ahí se menciona: una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Bueno, la preferencia arancelaria se establece con base a un arancel, ¿verdad? Se estipulan derechos arancelarios inferiores
para todos los países que conforman el área de libre comercio y diferentes a terceros países. ¿Quiénes son los terceros países? Los países que no son miembros de ALADI. Entonces a estos países se les establecen aranceles más altos que a los demás países que no conforman o que no son parte de la asociación. Bueno, quiero ver aquí. Entonces se establecen aranceles diferenciados o diferentes. Los aranceles que se cobran en los productos originarios de los países que conforman a la DI son inferiores a los aranceles de productos provenientes de terceros países, y los terceros países son los países que no son miembros de la DI. Acuerdos de alcance regional comunes a la totalidad de los miembros. Se establecen tratados multilaterales, bilaterales o tratados aplicables a todos los países que conforman a la DI sobre determinados aspectos de carácter económico, de determinados aspectos de la economía nacional, sectores de la economía nacional de cada país. Acuerdos de alcance parcial con la participación de 2 o más países del área. Vaya, los acuerdos de alcance regional incluyen todos los miembros de ALADI, y los de alcance parcial son los que celebran diferentes estados entre sí, 2, 3 o más estados, pero que no son la totalidad, ¿no? Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción de comercio. Vaya, la desgravación arancelaria ya habíamos dicho la vez pasada. Esta cosa me sale aquí, pero no. Bueno, la desgravación arancelaria es una reducción paulatina de los aranceles que se cobran. Y bueno, puede consistir en que el arancel que se cobra originalmente para una mercancía es el 10%, y en un periodo determinado, que puede ser de 1 a 5 años, ese arancel puede llegar a ser 0%. O sea, en el primer año va a ser el 8%, el tercer año el 6%, el cuarto año el 4%, hasta llegar al 0%. Esa es la desgravación arancelaria. La promoción del comercio, complementación económica, comercio agropecuario, cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria. En el marco de la cooperación tributaria estamos hablando de los tributos internos. Por ejemplo, aquí en Centroamérica tenemos un tratado de compatibilización de los sistemas tributarios que permite que, por ejemplo, el IVA que me cobran en Guatemala, si yo tengo negocios en Guatemala y en El Salvador, me lo pueda deducir en El Salvador y viceversa. O los costos y gastos que yo obtengo en Nicaragua, por ejemplo, me pueden servir en mi declaración de renta de El Salvador, ¿verdad? Me los puedo deducir. Preservación del medio ambiente, cooperación científica y tecnológica, promoción del turismo, normas técnicas y muchos otros campos previstos a título expreso. Ahí se mencionan las disposiciones del Tratado de Uruguay, ¿no? Del Tratado de Montevideo, que se celebró en los años 80.
También existen preferencias para aquellos países que son calificados de menor desarrollo económico. PMDR, países de mejor desarrollo económico regional o de la región. Actualmente se encuentran ubicados o incluidos en ese grupo de países de menor desarrollo económico relativo de la región Bolivia, Ecuador y Paraguay. Obviamente que si Nicaragua se quiere incorporar, va a caer en esa lista, Nicaragua. Y no creo que Panamá tampoco esté mejor que, por ejemplo, Argentina, Brasil, que son las más grandes economías de Sudamérica. Entonces, a estos países se establecen una serie de preferencias arancelarias y de otros tipos para que ellos puedan, se les da un tratamiento diferenciado con el objetivo de promover sus economías. Entonces, aquí podemos ver que a través de las nóminas de apertura de mercado que los países ofrecen a favor de los países de menor desarrollo económico de la región, programas especiales de cooperación, medidas compensatorias a favor de estos países mediterráneos. Bueno, se les llama países mediterráneos a aquellos países que no tienen acceso al mar. De estos países, Bolivia y Paraguay no tienen acceso al mar. Sus fronteras están entre, el caso de Bolivia, creo que está entre Ecuador, Chile y Perú, creo. Y al parecer hubo una guerra ahí entre Bolivia y Chile allá por 1800 y perdió territorio Bolivia, perdió el acceso al mar y tienen ese problema con Chile. Luego Paraguay tiene fronteras con Uruguay, Argentina y Brasil, no tiene acceso al mar. Entonces por eso le llaman países mediterráneos. Quiero ver aquí, están pidiendo. Bueno, este tratado de Montevideo está abierto a la adhesión de cualquier país latinoamericano. De hecho, el 26 de agosto de 1999 se perfeccionó la primera adhesión al Tratado de Montevideo, con la incorporación de la República de Cuba como país miembro de la asociación. Desde el 26 de agosto de 1999, Cuba, que es un país caribeño, se incorporó al Tratado de Montevideo. O sea, actualmente ya forma parte de la ALADI. El 10 de mayo del 2012, la República de Panamá pasó a ser el 13º país miembro de la ALADI. Panamá, un país de Centroamérica. También fue aceptada la adhesión de Nicaragua en la 16ª reunión del Consejo de Ministros, realizada el 11 de agosto del 2011. Actualmente Nicaragua avanza en el cumplimiento de las condiciones establecidas para constituirse en país miembro de la asociación. Debemos de acordarnos que en estos procesos de integración los países no les es permitido que acepten un tratado con reservas, que es lo que comúnmente sucede cuando un país ratifica un tratado. En nuestra Constitución se establece 144 de la Constitución, ahí se establece que El Salvador puede celebrar tratados internacionales del 144 en adelante, pero aquellas disposiciones del tratado que sean contrarios a la Constitución o al ordenamiento interno se van a esos tratados se ratifican con reserva. Pues acá en estos procesos de integración no es permitida la reserva.
el Estado acepta todas las cláusulas del tratado o no las acepta. Entonces, para ser miembro en estos procesos de integración, debe aceptar toda la normativa sin ningún tipo de condición. No se permite la reserva. Entonces, actualmente Nicaragua se encuentra en proceso de cumplimiento de las condiciones que la ALADI le ha establecido. ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América Latina, mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de integración continental. Así lo establece el artículo 25. Como vemos que es un proceso de integración bastante amplio. Asimismo contempla la cooperación horizontal con otros movimientos de integración del mundo y acciones parciales con terceros países en vías de desarrollo o sus respectivas áreas de integración. Como podemos ver, esto significa que puede celebrar acuerdos o tratados con la Unión Europea, con el SICA, con el CARICOM y con otros procesos de integración en Asia, en África. La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma creciente en el continente. En consecuencia, le corresponde a la asociación como marco, paraguas institucional y normativo de la integración regional desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio económico común. Bueno, como les digo, el objetivo principal de esta asociación latinoamericana de integración es crear un mercado de libre comercio en América Latina. Entonces, es flexible en cuanto a la incorporación de los países que conforman la región. Actualmente son 13 países. Nicaragua quiere ingresar y con el transcurso del tiempo, pues son alrededor de 22 países, creo, de América Latina, en América. Podría ser un bloque económico bastante fuerte, un área de libre comercio bastante enorme si se incluyen a todos los países de América Latina. Es un organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la ALAL, ALADI sustituyó a esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, así era, ALAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Esta ALADI la sustituyó en la década de los 80. Antes de esa época existía esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y con el Tratado de Montevideo en el año de 1980 se sustituye esta asociación por la ALADI, por la Asociación Latinoamericana de Integración. Y esta ALAL surgió en la década de los 60. Promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social, y tiene como objetivo final el establecimiento de un mercado común. Todos los procesos de integración, ese es el objetivo principal, ¿no? Inicialmente es un objetivo de carácter económico, y a medida que va avanzando el proceso ya se incluyen otras áreas como social, cultural, política, etc. ¿Cuál es su estructura administrativa? La estructura administrativa de esta asociación está compuesta por 3 órganos políticos: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es la máxima autoridad; la Conferencia de Evaluación y Convergencia; y el Comité de Representantes.
y un órgano técnico, la Secretaría General. Como ven, son parecidos. Aquí en Centroamérica es la reunión de presidentes, la máxima autoridad, ¿no? Y tenemos también una secretaría técnica. Bueno, hay dos. Está la secretaría del SICA y de la SIECA, son dos, ¿verdad? Entonces vemos que son tres órganos políticos que conforman la estructura administrativa y política de esta asociación: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes, y el apoyo técnico de la Secretaría General. Y esta ALADI adoptó todas las resoluciones que había emitido la ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y estas fueron adoptadas en 1980 y forman parte del ordenamiento jurídico de este proceso de integración. Esas resoluciones eran más que todo en materia de integración económica, en materia económica. Vaya, el Consejo de Ministros es la máxima autoridad de este proceso de integración. Consejo de Ministros es la máxima autoridad. Es el órgano supremo de la ALADI y adopta las decisiones que corresponden a la conducción política superior del proceso de integración. Adopta decisiones encaminadas a proyectar el proceso de integración de tal manera que no se estanque. Está constituido por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. Sin embargo, cuando alguno de estos, la competencia de los asuntos de integración estuviera designada a un ministro o secretario de Estado diferente, los países miembros pueden estar representados con plenos poderes por el ministro o secretario respectivo. Bueno, ahí depende de la estructura administrativa de cada estado, ¿no? En algún estado podría ser que no exista un ministro de Relaciones Exteriores, es decir, con ese nombre. Y pues aquí se da la apertura para que el ministro de Relaciones Exteriores o el equivalente pueda formar parte del Consejo de Ministros, que es el órgano supremo y que toma decisiones encaminadas a la condición política del proceso de integración. Se reúne por convocatoria del Comité de Representantes y sesiona y toma decisiones con la presencia de todos los países miembros. Estamos hablando de que cada país miembro tiene un representante. Están 13 ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Su reglamento fue aprobado en resolución 1 de la primera reunión del Consejo de Ministros el 16 de noviembre de 1983. Vaya, digamos que aquí hemos visto que la máxima autoridad es el Consejo de Ministros. Es un órgano eminentemente político y toma decisiones de carácter general, ¿verdad?, que son aplicables a todo el proceso de integración. Luego tenemos el Comité de Representantes. Ahí se señalan las disposiciones del Tratado de Montevideo del 80, los artículos 35 al 37 y 43. Es el órgano político permanente y foro negociador donde se analizan y acuerdan todas aquellas iniciativas destinadas a cumplir los objetivos fijados por el tratado. O sea, estamos hablando que es un ente político que es permanente, situación que no ocurre con el Consejo de Ministros, y es un ente negociador. Entonces, toman una serie de decisiones, firman acuerdos, firman tratados, ¿verdad? Está compuesto por un representante permanente de cada país miembro
con derecho a un voto y un representante alterno, que sería el suplente. Entonces estamos hablando de 13 también, 13 personas. Y es un ente político permanente. Sesiona regularmente cada 15 días y sus resoluciones son adoptadas por el voto afirmativo de 2/3 de los países miembros. 2/3. 2/3 de los países miembros. Se reúnen cada 15 días, o sea que cada 2 semanas. Cada 2 semanas ellos se reúnen y adoptan decisiones. Su reglamento fue aprobado por la Resolución 1 del Comité de Representantes de fecha 18 de marzo del 81, incorporándose al mismo las modificaciones introducidas por las resoluciones 184 y 234 del Comité de Representantes de fecha 22 de diciembre de 1992 y 12 de noviembre del 97. Bueno, estamos hablando, como decíamos, de un ente político que sesiona permanentemente, que toma decisiones, se reúnen cada 15 días, está conformado por un representante permanente y uno suplente de los países que conforman a la DIF. Este comité nombra un presidente y 2 vicepresidentes, quienes reemplazarán alternativamente a aquel en caso de impedimento o ausencia, respetando en el orden alfabético de los países que representan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6. Vaya, entonces, ellos, los países o los miembros permanentes, nombran un presidente y 2 vicepresidentes dentro de su estructura administrativa al interior del comité de representantes. Bueno, ya vemos el Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad, el comité de representantes, que es un órgano político permanente y negociador. Tenemos los órganos auxiliares. Aquí en los órganos auxiliares estamos hablando de diferentes sectores. Están conformados por los diferentes sectores de los países miembros. Entonces, estos son representantes de los países en diferentes áreas. Y aquí se mencionan consejos para asuntos financieros y monetarios, comisión asesora de asuntos financieros y monetarios, reunión de directores nacionales de aduana, los directores de aduana, los consejo del transporte para la facilitación del comercio, consejo de financiamiento de las exportaciones, consejo de turismo, consejo asesor empresarial, comisión asesora de nomenclatura, consejos sectoriales. Bueno, está conformado por los diferentes sectores de los países que puedan estar interesados en el comercio regional. Los ministros de Agricultura y Ganadería, los de Salud, Turismo, etc. Entonces, órganos auxiliares se encuentran regulados en el artículo 42 del Tratado de Montevideo, que dispone que se establecerán órganos auxiliares de consulta, asesoramiento y apoyo técnico, en particular uno integrado por funcionarios responsables de la política de integración de los países miembros. Ese es el principal órgano auxiliar. Los funcionarios que integran o que son los responsables de la política de integración de esos países. Se establecerán órganos auxiliares de carácter consultivo integrados por representantes de los diversos sectores de la actividad económica de cada uno de los países miembros. Y bueno, aquí tenemos, miren, los grupos de trabajo, que son resultado de estos órganos auxiliares, ¿no? Creación y funcionamiento de la Comisión del Presupuesto y Asuntos Institucionales.
Acuérdense que estos tipos de entes de integración son financiados por los estados. Todos los estados miembros tienen una cuota de financiamiento que destinan para el funcionamiento de estos entes de integración. Entonces, obviamente que esos fondos salen de los presupuestos nacionales. Y dentro de la estructura administrativa de esta asociación, pues hay un ente encargado de la elaboración y seguimiento del presupuesto de la asociación. Reglamento para la creación y funcionamiento de grupos de trabajo del comité de representantes, reestructuración de los grupos de trabajo del comité de representantes. Y aquí se mencionan algunos grupos de trabajo: acceso a mercados de bienes, lo coordina Uruguay, tienen un coordinador adjunto Chile, facilitación de comercio, Chile y Brasil, integración social y productiva, Bolivia y Ecuador, promoción al comercio, México y Perú, servicios y nuevos temas, Brasil, Argentina, sistema de apoyo de los países con menor desarrollo económico de la región, Paraguay y Bolivia. Estos son grupos de trabajo que se reúnen para discutir sobre la temática específica, pero como pueden ver, la mayor parte de temas son de carácter económico: acceso a mercado, facilitación del comercio, integración social y productiva. Son temas de carácter económico, pues como el objetivo principal es crear una zona de libre comercio en toda la región, ¿verdad? Toda la región que conforma a la DIC. Vamos a ver aquí. Bueno, por cualquier consulta que puedan hacer, ahí me pueden interrumpir, porque no, si levantan la mano, no, como estoy presentando, no, el mic no permite ver. La conferencia de evaluación y convergencia también está dentro de la estructura, ya lo vimos acá, dentro de la estructura de esta asociación. Aquí vemos que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes. Esta se encuentra regulada en los artículos 33, 34 y 43 del Tratado de Montevideo de 1980. Tiene a su cargo, entre otras atribuciones, examinar el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos, propiciar la convergencia de los acuerdos de alcance parcial, procurando su multilateralización. Esto significa que si existe un acuerdo parcial entre 2, 3, 4, 5 países, lo que procura esta conferencia de evaluación y convergencia es que ese acuerdo parcial se haga un acuerdo multilateral, es decir, que sea adoptado por todos los países que conforman la asociación, que son 13. Ese es el objetivo. O sea, multilateralización progresiva y promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica. Está integrada por plenipotenciarios de los países miembros. Los plenipotenciarios, generalmente en derecho internacional, son los ministros de Relaciones Exteriores o los representantes de los estados. Los representantes de los estados con poderes plenos que les han sido otorgados por parte de los países, por las autoridades de los países que representan. Son los representantes de un gobierno o un estado y tienen plenos poderes para tratar o negociar un asunto. Esos son los plenipotenciarios, generalmente son los ministros de Relaciones Exteriores. Pero
depende del tema que se esté discutiendo. Cuando se están celebrando tratados de libre comercio, se nombran un ministro de Economía o puede ser un funcionario especialista en la materia y se le dan plenos poderes. Es como un mandato, un contrato de mandato, solo que es de carácter público, que ha sido emanado del gobierno por el cual representa, ya sea por el presidente de la República o por la Asamblea Legislativa, depende cómo sea el ordenamiento jurídico del país determinado. Pues aquí vemos ya la organización institucional, ahí vemos el organigrama de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tenemos al Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad, ente político, la Conferencia de Evaluación y Convergencia, el Comité de Representantes y la Secretaría General. Del Comité de Representantes surgen los órganos auxiliares y los grupos de trabajo. Vamos a ver aquí. Bueno, no nada más. Pensé que alguien estaba pidiendo acceso, ¿no? Entonces pueden ver acá, este es el organigrama de Aladí. Ahí lo pueden ver ustedes. Esa es su estructura, la estructura administrativa, o sea, las máximas autoridades. Consejo de Ministros, Conferencia de Evaluación y Convergencia, Comité de Representantes, la Secretaría General, que es un ente de apoyo técnico, y del Comité de Representantes surgen los órganos auxiliares y los grupos de trabajo por sectores de la economía de cada país. Son representantes de diferentes sectores de la economía de los países. Entonces decíamos que la Secretaría General es un ente eminentemente técnico. Siempre este tipo de órganos supranacionales o de instituciones supranacionales siempre tienen una Secretaría General. Son comunes en todos esos tratados de integración y normalmente esta Secretaría General presta apoyo técnico, jurídico y se encarga de organizar las reuniones, agendar las reuniones y de tomar nota, de levantar actas. Normalmente en las reuniones tienen voz, pero no tienen voto. Y se encargan de toda la organización y de todo el apoyo logístico y técnico y jurídico. La Secretaría General está regulada en los artículos 38 a 41 del Tratado de Montevideo. Es el órgano técnico de Aladí. Tiene atribuciones de proposición, evaluación, estudio y gestión orientadas a la mejor consecución de los objetivos de la asociación. Está compuesta por personal técnico y administrativo y es dirigida por un secretario general, el cual cuenta con el apoyo de 2 secretarios generales adjuntos, electos por un periodo de 3 años, renovable por igual término. Aquí en Centroamérica el secretario general del SICA es electo por 5 años. Ahora bien, normalmente el secretario general y los secretarios adjuntos son representantes de un país de la asociación. Los eligen por ese periodo, pero cuando ya forman parte de la Secretaría General, deben de actuar de manera independiente respecto del país al que representan. Es decir, no deben de favorecer al país porque ya no representan al país en sí, sino que al ente supranacional, o sea, en este caso a la DI.
La misión de la Secretaría: coadyuvar al logro de los objetivos del Tratado de Montevideo, sirviendo a los países miembros conforme a los más altos estándares internacionales de gestión de calidad y en línea con los mandatarios del Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad, ¿no? La visión: ser una Secretaría General que se distinga por su espíritu latinoamericanista, vocación de servicio, dedicación, conocimientos y trabajo en equipo, que cumpla eficientemente las responsabilidades de la asociación. Entonces, como vemos, es un ente técnico que presta apoyo a la asociación y específicamente al Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad. Y pues en eso de prestar apoyos también dan capacitaciones, etcétera, y están presentes en las reuniones del Consejo de Ministros. El secretario y los dos secretarios adjuntos levantan actas, toman notas, tienen voz pero no tienen voto. Y este es el organigrama de la Secretaría General: secretario general, subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio, subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico de la región. Tiene 4 entes staff que dependen directamente del secretario general: la División de Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación. Y aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del primer subsecretario del Desarrollo del Espacio de Libre Comercio, vemos que solo son temas de carácter económico: Departamento de Acuerdos y Negociación, encargados de firmar los tratados, ¿verdad? Los tratados que firma la asociación. Departamento de Integración Física y Digital, estamos hablando del sistema de estadísticas que llevan, ¿verdad? Tienen sus sistemas informáticos también: Departamento de Información y Estadísticas, Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad, Departamento de Cooperación y Formación. Bueno, entonces esta es la estructura o es el organigrama de la Secretaría General. Aquí podemos ver cuáles son la normativa que rige el proceso de integración. El Tratado de Montevideo, que es el tratado fundacional de la asociación. Las resoluciones del Consejo de Ministros de ALA, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Se adoptaron 9 resoluciones. Como les decía, ALADI sustituyó a esta organización que fue creada en la década de los 60 y fue sustituida en la década de los 80 por ALADI. Resoluciones de la Conferencia de Evaluación y Conferencia, resoluciones y declaraciones del Consejo de Ministros, resoluciones y acuerdos del Comité de Representantes. Aquí estamos hablando de que este tipo de resoluciones son de carácter obligatorio para todos los miembros que conforman la asociación. Estamos hablando de derecho originario, de derecho derivado y de derecho complementario, pero aquí solo es derecho derivado porque son resoluciones, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tratan? Como vemos, acá estamos viendo un ente eminentemente, es un ente de integración, pero que su objetivo principal es la integración económica. Ese es el objetivo principal de este ente. Entonces así tenemos temas de acceso a mercados, origen, normas y reglamentos técnicos, salvaguardias, servicios. Bueno, ¿se recuerdan cuando vimos la temática de los tratados de libre comercio? Todos los tratados de libre comercio tienen un tema de acceso a mercados o una sección
de acceso a mercados dentro del tratado en sí. Y el objetivo es eliminar las barreras al comercio exterior que se dan, facilitar el libre comercio en la región donde se ha establecido la zona de libre comercio. Ese es el objetivo principal de la temática de acceso a mercado. Y tratar de incorporar más miembros, ¿no?, a la asociación. Entonces, eliminar todas las barreras que limiten el comercio en la región. Ese es el objetivo. Y en este caso particular también tratar de, la flexibilidad en cuanto a los países de menor desarrollo económico de la región, que solo son 3 por el momento: Bolivia, Paraguay y Ecuador, que se supone que tienen las economías menos desarrolladas en la región, pero si se incorpora Nicaragua, pues Nicaragua creo que está en peores condiciones que esos países, ¿no? Entonces, estos países de menor desarrollo económico tienen ciertas preferencias, ciertos tratos preferenciales por parte de los demás países que conforman la asociación, con el fin de de garantizar o de estabilizar sus mercados internos, eliminar las diferencias que puedan existir entre las economías, ¿no?, de los países, y por eso se les da un trato preferencial. Entonces el objetivo de este acceso a mercados, entre otros, es la eliminación total de los derechos arancelarios a la importación, ¿verdad?, y todas aquellas restricciones que pueden ser, las restricciones al comercio pueden ser por medio de tributos, ¿verdad?, restricciones de carácter tributario y restricciones, aquel tipo de restricciones relacionadas con autorizaciones que no son arancelarias, ¿verdad? O sea, estamos hablando de restricciones arancelarias, son aquel tipo de restricciones relacionadas con el pago de tributos a la importación, y tenemos también restricciones no arancelarias, que son aquellas restricciones cuyo objetivo es establecer una serie de prohibiciones al ingreso de mercancías, servicios y personas en las economías. Acá establece los acuerdos. Su objetivo es la liberalización comercial de la zona, la apertura a mercado. Entonces, como les digo, aquí existen una serie de preferencias arancelarias y no arancelarias a los países de mayor desarrollo económico de la región. Luego tenemos el capítulo de origen. Pues todo tratado de libre comercio tiene su capítulo de origen. Se recuerdan que lo vimos cuando vimos los tratados de libre comercio. Y las reglas de origen van encaminadas a dar preferencias arancelarias a aquellos productos o a aquellas mercancías que son originarias de los países que conforman el bloque. Y para eso se dan una serie de requisitos técnicos. Entonces, yo les decía en clases anteriores que para que un producto goce de una preferencia arancelaria en un país que conforma un bloque, debe demostrarse, un producto, una mercancía. Pero la mercancía es cualquier objeto que sea comerciable y que se pueda transportar de un lugar a otro para efectos puramente
aduaneros y arancelarios. Entonces son mercancías también los animales, ¿no? Los animales y todo tipo de mercancía que se comercializa y se transporta de un lugar a otro, de una frontera a otro, o de un país a otro. Entonces, para que tenga la condición de originaria, debe cumplir con ciertos requisitos técnicos establecidos generalmente en reglamentos de origen y además deben de demostrarse que esa mercancía efectivamente fue producida en ese país con bienes originarios de ese país, y así pues hay diferentes reglas de origen y todas van encaminadas a establecer que, por ejemplo, si yo exporto maíz a otro país, debo demostrar que ese maíz fue producido en El Salvador, que la semilla es originaria de El Salvador, se sembró y todo la producción es nacional. Porque puede suceder que la semilla yo la exporté de un tercer país, ¿no? Entonces eso es el objetivo de las reglas de origen. Las reglas de origen son disposiciones que establecen en qué caso las mercaderías cumplen con la correspondiente transformación sustancial, es decir, con determinados criterios y condiciones en su producción que les dan el carácter de mercadería originaria de un país denominado país de origen. La transformación sustancial es el cumplimiento de la regla de origen. Y tenemos dos tipos de reglas de origen: las no preferenciales y las preferenciales. Las no preferenciales son necesarias para determinar el país de origen de una mercadería por motivos diferentes a la aplicación de una preferencia arancelaria, tales como la aplicación de medidas de defensa comercial, derechos antiduping, derechos compensatorios o la aplicación de contingentes arancelarios, entre otros. Aquí estamos hablando que estas reglas de origen no preferenciales no están relacionadas con aspectos técnicos que garanticen que esa mercancía es originaria de tal país, sino que por otros aspectos como derechos antiduping, compensatorios, los contingentes arancelarios. Estos contingentes arancelarios, también cuando vimos los tratados de libre comercio, se estableció ahí, les comentaba que los contingentes arancelarios son autorizaciones de importación de determinados productos en donde se establece un monto determinado de importación para el país, por ejemplo, y ese monto tiene una preferencia arancelaria, y una vez se agota el monto, se vuelven a pagar los aranceles que normalmente se pagan por ese producto. Por ejemplo, puede suceder que en un tratado de libre comercio para El Salvador se establezcan para un ejercicio determinado 1000 toneladas métricas de arroz, por ejemplo, que se pueden importar con una preferencia arancelaria, o sea, con un arancel inferior al que se paga de un país que no es originario o que no ha suscrito el tratado. Y esas 1000 toneladas métricas de arroz se dividen entre todos los importadores de ese tipo de producto en nuestro país, ¿verdad?, en forma proporcional a la cantidad que importan. Y entonces se le da un contingente arancelario. A usted le toca 100 toneladas métricas, digamos. Y una vez que agota las 100 toneladas métricas, va a pagar nuevamente el arancel que le corresponde, ya no un arancel preferencial. Su objetivo es que la medida de que se trate pueda ser aplicada al país para el que fue establecida. Su marco regulatorio a nivel multilateral es el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC.
Se recuerda que la Organización Mundial del Comercio es la que establece las directrices técnicas a nivel mundial del comercio exterior, y que en Centroamérica hemos adoptado el sistema de nomenclatura de mercancías que establece la Organización Mundial de Comercio, y que a nivel de 4 dígitos, es el arancel de importación. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver un arancel de importación, pero existe un código arancelario que aquí en Centroamérica son 11 dígitos, pero a nivel de 4 dígitos son partidas arancelarias, y es a nivel mundial unificado. A nivel de 6 dígitos son subpartidas. De 7 dígitos en adelante son sus incisos arancelarios, y cada región establece ahí introduce las mercancías propias de la región. Las reglas de origen preferenciales son necesarias para determinar el país de origen a efectos de la aplicación de la preferencia arancelaria que corresponde en el marco del acuerdo comercial. Estas son las reglas técnicas que se establecen, ¿no? Son los criterios técnicos encaminados a establecer el origen de una mercancía. Y también su base son las reglas de origen establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Entonces dice, las reglas de origen preferenciales tienen como objetivo evitar la denominada triangulación comercial. Es decir, que países que no cumplen con los criterios y condiciones que dan al producto carácter de origen del acuerdo se beneficien de las preferencias de dicho acuerdo. La triangulación comercial se da cuando un país introduce a otro país mercancías como originarias de ese país. Digamos, el país es miembro de la asociación ALADI, introduce esa mercancía como originaria, pero la materia prima que utilizó es originaria de un tercer país que no es miembro de la asociación. O a veces introducen mercancía al territorio nacional. Por ejemplo, El Salvador viene frijol de África, lo introducen en el territorio nacional. Una vez que se presentó la declaración de importación definitiva, se nacionalizó ese producto, y luego El Salvador lo exporta a Guatemala, ¿verdad? Eso es triangulación, porque el producto no es originario de Centroamérica y lo exporta a Guatemala como originario de El Salvador. Aquí parece que hay alguien más. Como le digo, estos temas son temas bastante técnicos, ¿no? Pero pues nosotros nos hemos familiarizado cuando vimos los tratados de libre comercio, y hoy que estamos viendo todos los procesos de integración. Y estas son las reglas de origen que están vigentes en los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo. Los países miembros de la DIA han establecido reglas de origen preferenciales aplicables a las mercaderías sujetas a las preferencias arancelarias establecidas en los acuerdos suscritos. Dichas reglas de origen constan en los regímenes de origen de los acuerdos, los cuales contienen disposiciones referidas a los criterios de calificación de origen y otras condiciones que deben cumplir las mercaderías para gozar de la correspondiente preferencia arancelaria. Aquí estamos hablando de la regla de origen en sí. Que estipula un enunciado que debe de cumplir la mercancía, el enunciado en relación a una partida arancelaria, para que si cumple ese enunciado, esa mercancía va a ser originaria. Entonces, para eso hay reglamentos de origen. Aquí en Centroamérica tenemos el reglamento de origen centroamericano.
Los mecanismos de certificación o pruebas de cumplimiento de las reglas de origen establecidas. Aquí estamos hablando de la certificación de origen. El certificado de origen que es emitido por el productor y el exportador de la mercancía. Es un documento que va acompañado a la declaración de mercancías, un documento, y viene firmado por el productor y por el exportador. Ahí se garantiza o se establece que el producto, que la mercancía tal es originaria de tal país. Claro, eso está sujeto a fiscalización, a una verificación de origen, ¿verdad? Los mecanismos o procedimientos aduaneros para la verificación y control de origen. Aquí estamos hablando de la verificación de origen, que es una auditoría que realizan normalmente las administraciones de aduanas a los exportadores de los productos. Normalmente es una especie de cuestionario que le mandan al exportador del otro país, ¿verdad? Y le hacen una serie de preguntas, y si esas preguntas, sobre los procesos de producción, ¿verdad? Porque aquí el objetivo es verificar que no ha existido triangulación y que efectivamente esa mercancía es originaria de ese país. Si no le satisface a la autoridad aduanera la respuesta que le ha dado el exportador o el productor, el mismo tratado establece que pueden mandar auditores, es decir, puede mandar la autoridad aduanera a funcionarios del país. Por ejemplo, en este caso, El Salvador puede mandar, lo permite también el Tratado de Integración Económica Centroamericana. Aquí hay reglas de origen también, y existe un reglamento centroamericano de origen de las mercancías. Ahí establece un procedimiento. El Salvador puede mandar auditores a Guatemala, por ejemplo, a verificar in situ, dice, o sea, en físico, el procedimiento de origen, si esa mercancía realmente es originaria, cuando el cuestionario no le satisfizo. Pero aquí en Centroamérica, si la autoridad tiene la opción de ir o no ir, es decir, con solo el cuestionario puede declarar no originaria una mercancía. Pero eso es un problema, porque de hecho se han dado procesos de verificación que las empresas las han ganado en la sala, en los tribunales administrativos, contencioso administrativo, en razón del principio de verdad material, ¿verdad? Porque con un cuestionario que me envíen por la vía electrónica, digamos que no es un documento, bueno, son cuestionarios donde se hacen preguntas sobre los costos de producción, etcétera, pero igual, ¿verdad? No es igual, no es lo mismo llegar al lugar y verificar. Entonces, aquí hablamos de un régimen general de origen. Es un reglamento, el 4 de agosto del 99. Luego tenemos las normas y reglamentos técnicos. También este es un tema que en los tratados de libre comercio siempre está presente. Las normas y reglamentos técnicos están relacionados con aquellos requisitos de producción mínimos que deben de cumplir las mercancías por los entes reguladores al interior de los países, como el etiquetado, la calidad de los productos, la fecha de vencimiento, el proceso de producción debe cumplir con determinados requisitos. Aquí en El Salvador tenemos a CONACYT y tenemos también una ley de calidad. Entonces ahí se establecen una serie de normativas técnicas encaminada a garantizar que los procesos de producción bueno, más que todo encaminadas a garantizar la salud de las personas, de los consumidores, de los animales, de las plantas. Entonces, los procesos de producción deben cumplir con ciertos criterios técnicos, normativa técnica, con el fin de garantizar que estos sean aptos para el consumo humano,
animal, depende de lo que se venda, para la salud, ¿verdad? Entonces, aquí también en Aladí se tiene este tipo de normativa. Acá en el 8 de diciembre del 97 los países de la Aladí suscribieron el acuerdo marco para la promoción del comercio mediante la superación de obstáculos técnicos al comercio, que con posterioridad a partir de la adhesión de Cuba y Uruguay se constituyó en un acuerdo regional. Vaya, entonces, ¿en qué consiste este tipo de regulación? Como cuando se abre una zona de libre comercio, lo que se pretende es eliminar todos los obstáculos al comercio. Y aquí estamos hablando de obstáculos técnicos. Entonces, el objetivo es unificar a nivel regional, o sea, a nivel de los países que conforman, en este caso, la asociación, toda la normativa técnica relacionada con procesos productivos, con el etiquetado de los productos y todos los requisitos técnicos que se exigen, ¿verdad?, para garantizar la salud de los consumidores. Entonces, el objetivo es evitar que este tipo de normativa sea un obstáculo al comercio. Y entonces se ponen de acuerdo los países para unificar los criterios de tal manera que se maneje una normativa unificada en esta materia regional, ¿verdad? La suscripción del Acuerdo Regional número 8 plantea como eje básico definir un marco conceptual para la normalización, habida cuenta de la afectación que puede sufrir el comercio intrarregional, de quedar sometido a normas nacionales sujetas exclusivamente a las condiciones del sector productivo y de los servicios a nivel nacional. Y pues aquí tenemos algunos conceptos sobre el reglamento técnico y norma técnica que se manejan a nivel regional. A nivel regional. Aquí los podemos ver. El reglamento técnico, documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellos relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir restricciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellos. Esos son los reglamentos técnicos. Las normas técnicas son documentos aprobados por una institución reconocida. Aquí en El Salvador tenemos CONACYT, que prevé para un uso común y repetido reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado, etiquetado, aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ella. Entonces, acá vemos que el objetivo es unificar todos los criterios técnicos, todas las normas y reglamentos técnicos aplicables en los países con el objetivo de que estos se puedan constituir obstáculos al libre comercio de las mercancías. Entonces ese es el objetivo. Bueno, sobre la salvaguardia ya habíamos platicado también cuando vimos los tratados de libre comercio. Estos son mecanismos de protección de determinados sectores de las economías nacionales de los países. Y las salvaguardias se encuentran reguladas en los tratados, y cuando un país decide establecer una salvaguardia, debe de notificar al ente respectivo, en este caso a la Secretaría Técnica, que es la que maneja la información, sobre la imposición de esta medida de salvaguardia. Y estas medidas de salvaguardias, como son mecanismos de protección de ciertos sectores de la economía nacional, se establecen por un plazo determinado. Una vez vencido el plazo,
vuelven las cosas a la normalidad. Yo les ponía el ejemplo del frijol, del maíz, que es lo que nosotros más producimos. Por ejemplo, una medida de salvaguardia puede ser cuando existe una sobreproducción de frijol, por ejemplo, en El Salvador. Y como existe importación de países de Centroamérica, de Nicaragua, Honduras, de frijoles, ¿verdad? Entonces, El Salvador notifica a los demás países de Centroamérica que va a establecer una medida de salvaguardia con el fin de proteger a este sector de la economía nacional, los agricultores, por un plazo determinado. Y en ese plazo determinado en que esté vigente la medida de salvaguardia, va a incrementar los aranceles a la importación de frijol. Supóngase que el arancel para la importación de frijol es del 5%, entonces lo pone al 20%, con el objetivo de desincentivar la importación de ese tipo de productos. Y luego, para garantizar que los productores nacionales puedan vender el producto en el mercado nacional. Una vez que los productores nacionales vendieron el producto en el mercado nacional, vuelven las cosas a su normalidad, baja de nuevo el arancel y ya puede entrar producto extranjero para suplir las necesidades del mercado interno. Entonces, así son las medidas de salvaguardia, pero se encuentran reguladas en los tratados, ¿no? Se encuentran debidamente reguladas porque restringen el comercio, el libre comercio entre los países que forman parte, en este caso, de la asociación, ¿verdad? Y acá en el 2008 aprobaron una resolución en donde se adopta el mecanismo de notificación de medidas de salvaguardia. Se debe de informar, ¿verdad? El objetivo es que las medidas de salvaguardia que se aplican en el mercado de los acuerdos negociados en la ALADI sean de conocimiento de todos los países de la región, con el propósito de advertirles en forma oportuna sobre los giros que pueden ir tomando las ventajas arancelarias pactadas en los mismos. Acuérdense que son tratados en los cuales los países se han obligado, se obligan. Y cuando se obligan los países, pues deben de respetarlo y deben de ceñirse estrictamente al procedimiento establecido en la normativa de la comunidad, ¿verdad? Para establecer salvaguardias, que son mecanismos de protección a mercancías de un sector determinado de un país, es decir, mercancías estratégicas o servicios. Para ello, cuando un país miembro inicie un proceso de investigación o aplique una medida de salvaguardia en el ámbito de los acuerdos suscritos, deberá comunicarlo en un plazo de 15 días a la Secretaría General. La Secretaría General es el órgano encargado de centralizar esa información y garantizar que sea conocida en fecha y forma por todos los países miembros. Para cumplir con ello, la Secretaría General registra en esta página web las medidas de salvaguardias notificadas y publica los formularios correspondientes para facilitar la presentación de la información. Bueno, entonces se requieren una serie de requisitos. En primer lugar, el país que va a imponer una medida de salvaguardia debe de notificar a la Secretaría General para que ésta la haga de conocimiento a todos los miembros de la asociación que va a imponer una medida de salvaguardia para proteger un producto estratégico de su economía, ¿verdad? Por ejemplo, el café aquí en El Salvador, o la leche, o el queso. Y va a imponer un arancel alto a la importación de ese producto para garantizar el mercado interno. Y luego, por un plazo determinado, va a imponer un arancel más alto a la importación. Y luego después de ese plazo debe de informar que la medida de salvaguardia ya se eliminó. Porque como acuérdense, aquí estamos hablando de tratados de libre comercio. Bueno, estos son tratados de integración regional.
donde los países se han comprometido y que el objetivo es crear una zona de libre comercio y eliminar las barreras que restringen el comercio en toda la región, ¿verdad? Y una medida de salvaguardia es una barrera al libre comercio, porque se imponen aranceles más altos y el objetivo es de estas zonas de libre comercio crear preferencias arancelarias entre los países que forman parte de esta zona de libre comercio, o sea, que tengan un arancel inferior o cero arancel. Entonces, y la medida de salvaguardia lo que hace es incrementar, ¿verdad?, los aranceles. También hay normativa relativa al comercio de servicios. Pues el objetivo es tener información, tener estadísticas sobre los distintos servicios que se producen en la región o en la asociación, los países que conforman la asociación, y entonces tienen una base de datos estadística del comercio internacional de servicios, estadísticas por modo de suministro y servicios basados en conocimiento. Pues aquí el objetivo es conocer los tipos de servicios que se dan en las transacciones comerciales entre los países. Y entonces, desde el 2011 se ha institucionalizado el encuentro anual reunión de funcionarios gubernamentales especializados en estadísticas del comercio de servicios. En el 2009 el Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad, se recuerdan, a través de una resolución 72 expresó la necesidad de contar con avances concretos en el acceso a los mercados de servicios, teniendo en cuenta los marcos normativos pactados en los diferentes acuerdos. Es que el comercio de servicios es más difícil de controlar que el comercio de mercancía. Por ejemplo, en las aduanas solo tienen competencia para controlar la importación y exportación de mercancías. Pero en el caso de comercio de servicios no, porque ahí no son mercancías, son los países con su ente competente. Aquí tenemos la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, que se encargan de establecer procedimientos para garantizar el pago de los tributos, ¿no?, en el caso del comercio de servicios. Es más difícil controlar el comercio de servicios y por ese motivo es que se establecen una serie de regulaciones encaminadas a establecer estadísticas sobre el tipo de prestación de servicios que se da en la región, ¿verdad? Se crea una base de datos estadística del comercio internacional de servicios, ahí en esa asociación. Las estadísticas por modo de suministro. El objetivo de esta actividad es disponer estadísticas de comercio internacional de servicios por modo de suministro estimados a partir de los datos compilados para la balanza de pagos por los países miembros. Y entonces acá pues existe una evidente preocupación por este tipo de transacciones económicas que son difíciles de controlar a veces por los países. Y entonces están recopilando la información, tienen aquí estadísticas, obviamente con objetivo de saber el tipo de servicios que ingresan o que se comercian en los mercados regionales. En este caso son los regionales. Luego volvemos al sistema de apoyo de los países de menor desarrollo económico de la región, que decíamos que es Bolivia, Ecuador y Paraguay. Entonces estos países tienen un tratamiento
preferencial, con el objetivo de que sus economías, porque como cuando existen transacciones entre países cuyas economías son diferentes, es decir, países, por ejemplo, El Salvador y Estados Unidos, se da un tratamiento desigual, ¿verdad? Y para reducir esas desigualdades en las operaciones económicas, se toman una serie de medidas encaminadas a garantizar la no afectación de las economías de estos países. En este caso estamos hablando de Bolivia, Ecuador y Paraguay en el caso de Aladí. El objetivo es atender los desequilibrios existentes al interior del área de integración de manera no recíproca y a través de cooperación comunitaria. Los tratamientos diferenciados se han traducido en un extenso acervo normativo y en acciones en favor de los países de menor desarrollo económico regional, desprendidos del Tratado de Montevideo y de un amplio conjunto de resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros. Estamos hablando aquí de una solidaridad, ¿verdad?, de los demás países miembros de la ALADI con estos países que tienen un menor desarrollo económico. Y pues aquí se mencionan una serie de medidas que se han tomado para garantizar o evitar el desequilibrio en las economías o en las transacciones que se dan entre estos países y que las economías de los países menos avanzados puedan sufrir un menoscabo, ¿no? Pues aquí vemos, ¿verdad?, dentro del acervo normativo se pueden mencionar las nóminas de apertura de mercados que tienen por objeto establecer condiciones favorables para estos países mediante tratamientos preferenciales no recíprocos, resultando en la eliminación de manera total e inmediata de los gravámenes aduaneros y demás restricciones que incidan en la importación de los productos de dicha nómina. B. Los programas especiales de cooperación en las áreas de preinversión, financiamiento y tecnología destinados a facilitar el aprovechamiento de las desgravaciones en favor de estos países, especialmente a los mediterráneos, que decía que los países mediterráneos son aquellos países que no tienen fronteras con el mar, no tienen acceso al mar. Y el caso de Bolivia y Paraguay, así como los mecanismos tendientes a compensar las situaciones desventajosas de estos países. Las normas vinculadas a la preservación de las preferencias, la eliminación de las restricciones no arancelarias y la aplicación de salvaguardias en casos justificativos. Bueno, como vemos, aquí en estos países existe una solidaridad con estos tres países y pues se han establecido una serie de acuerdos, de tratados encaminados a evitar las desigualdades, ¿verdad?, las desigualdades, de tal manera que no exista desequilibrio en las transacciones económicas que puedan afectar a estos países. Y también aquí se establecen ciertos programas: complementariedad y gestión económica, apertura, preservación y acceso efectivo a los mercados, mejoramiento de transporte y logística, fortalecimiento institucional, etc. Entonces, esto en términos generales, pues hemos visto este tema de la integración regional suramericana y pues con esto concluiríamos. ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, es un proceso de integración más amplio que Mercosur y que el SICA y que el CARICOM. Pues su objetivo es procurar la integración de toda la región latinoamericana, de todos los países que conforman Latinoamérica, sería desde México, pasando por Centroamérica y las Antillas, el Caribe, hasta Suramérica.
Entonces sería un mercado económico enorme, pero eso es lo que procura esta asociación latinoamericana, es un proceso de integración más amplio y que en este momento sobre todo es un proceso de integración económica. Pero como vemos es un proceso bastante solidario porque da ciertas prerrogativas o ciertos privilegios o ha establecido una serie de acuerdos para garantizar que no se dé el desequilibrio en las transacciones económicas entre los países menos desarrollados de la región con los demás países. Entonces eso no lo tenemos aquí en Centroamérica, pero y ni en Europa, porque Europa la mayor parte de los países europeos son desarrollados, pero no tienen este tipo de medidas, como lo tiene Aladí. Bueno, no sé si tienen algún comentario, duda o alguna consulta sobre el parcial, que después de vacaciones la primera clase va a ser el parcial, ¿verdad? Y la temática, yo les decía, hemos tenido 5 clases. Hemos tenido 2 de la Unión Europea, 2 del proceso de integración Mercosur, Aladí, y una clase que tocamos aspectos generales del proceso de integración, de los procesos de integración. Son 5 materiales que deben de leer. Este material lo voy a subir este mismo día. Y bueno, si no tienen comentarios, consultas sobre lo que hemos platicado este día, pues finalizaríamos la clase. Y nos vemos después de vacaciones. Bueno, veo que no hay. Todo bien, Está bien, todo bien, muchísimas ya todos gracias. estamos cansados, ¿verdad? Yo les Un deseo fin, que pasen felices vacaciones. unas felices vacaciones todos. Les deseo suerte en el próximo parcial. Y nos vemos después de vacaciones. Yo les voy a subir este material hoy mismo y para que ustedes lo comiencen a estudiar todas las 5 presentaciones. Yo de ahí les saco los parciales. El parcial es de 2 horas, ¿verdad? Y es en el aula virtual. Entonces, gracias, felices vacaciones. Buena suerte. Gracias igual. Gracias, buenas Chao. noches. Gracias, buenas noches. Bueno. Feliz noche, Alex. Bueno.